El uso de los derivados tiene varios propósitos, ¿ya? Antes de nosotros meterme de lleno a un derivado, tengo que saber por qué lo hago, ¿no? Y para qué, ¿ya? Hay cuatro razones muy importantes por las cuales uno decide coberturarse, ¿no? Con estos productos. Uno, obviamente, es la cobertura, que es más que nada para eliminar el riesgo financiero. Cuando hablo de riesgo financiero, me refiero netamente a los riesgos de mercado, ¿ya? A los riesgos de mercado. Pero por el lado de los CDS o los Credit Default Swap, entra el riesgo de crédito. Pero más que nada, en la mayoría de derivados entra el riesgo de mercado, que equivale a hablar de riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de precio y riesgo de commodity. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿no? Creo que conocemos ese cuatro tipos de riesgos financieros o riesgo de mercados. Entonces, si yo quiero tratar de eliminar o reducir este tipo de incertidumbre, yo pacto de una vez el precio de aquel activo subyacente que me interesa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero de una vez tener fijado el precio del petróleo, digo, quiero meterme a un futuro de petróleos, un contrato por 100 barriles a $60 y ya está, ya me coberturé. No interesa si sube o baja el precio del petróleo más adelante, pero ya tengo el precio establecido. Ya eliminé la incertidumbre con esto. Ahora, por el otro lado, si mi razón de querer meterme a los derivados no es la cobertura, sino es generar dinero, entonces estamos entrando en el mundo de la especulación, del arbitraje. La especulación es más que nada una intuición tuya. Obviamente puede ser que lo escuchaste por ahí, lo leíste en un periódico y te enteraste por el Facebook o por algún grupo de WhatsApp que, por ejemplo, el dólar va a subir a 4.50 y tú dices, ya, compro ahorita. Y efectivamente se da que llega a 4.50. Eso es especulación, porque lo oíste por ahí, porque pensaste que sí iba a pasar, pero no tenías los fundamentos. Otras veces la especulación es buena cuando tienes los fundamentos bien claros, pero tienen que tener bien en claro que el mercado se Oye, puede no hagas mover. eso, ¿ah? Ni de chiste, Eric. Chicos, por favor, traten de apagar su micrófono. Ya. Tienen que tener bien claro que cuando uno especula se arriesga bastante. Puede ganarlo todo o perderlo todo. Así de simple. Y más con los derivados. Los derivados, aparte de que lo puedes perder todo, tiene un efecto apalancamiento tan grande que puedes perder más de lo que ya tienes. Y también puedes ganar más de lo que está previsto. Así que mucho cuidado con eso. No todo es lindo en los derivados. Siempre cuando es bueno utilizar estos derivados cuando tienes los fundamentos necesarios. ¿Ya? Y el arbitraje, más que nada, es buscar el error en el precio. ¿Ya? Cuando hablo de error en el precio, quiero decir que yo encuentro que el valor de un activo es que es igual acá en Perú, por ejemplo, que, que en Argentina, son el mismo activo, pero valen diferente. Imagínate que, por ejemplo, yo compro acero en Perú y lo compro acá a 40 soles, ¿ya? Y en Argentina el acero está a 80 soles, equivalentemente, ¿no? Obviamente, equivalentemente hablando en pesos argentinos, ¿ya? ¿Qué haces tú? Compras acá en Perú y lo vendes allá en Argentina, ¿verdad? Porque son lo mismo, son lo mismo. Eso es arbitraje, pero la condición de arbitraje es que la operación se hace al instante, a la vez. La compra y la venta se hace a la vez. Si no, eso ya no se habla de arbitraje. ¿Ya? Lo mismo pasa con todo tipo de instrumentos. En el mundo, en los mercados, ya sea en el mercado peruano, en Estados Unidos, en Europa,
hay muchos instrumentos que son similares, pero que tienen diferentes precios. Y ustedes dirán, si es así, pucha, compro, vendo en un país y saco la diferencia, ¿verdad? Pero no es así tan fácil como digamos, ¿ya? Encontrar arbitraje es de las tareas más difíciles que hay, ¿ya? Porque una vez que alguien lo encuentra, todos hacen la misma operación y se acabó el arbitraje. Porque por oferta y demanda, cuando un producto tiene un precio bajo, todo el mundo aprovecha y hace que se incremente el precio de tal manera que cuando ya se borra ese diferencial de arbitraje, ya a nadie le interesa ese producto. ¿Por qué? Porque ya la ganancia que sacas en ese arbitraje ya es prácticamente nula. Ya no ganas nada, entonces no tiene sentido comprar y vender cuando no vas a sacar nada, ¿verdad? Y otra decisión de cobertura que es de gran interés, sobre todo para las empresas, estamos hablando bancos, no sé, AFPs, fondos mutuos, fondos de inversión, cualquier tipo de empresa le interesa mejorar sus finanzas corporativas y los derivados les dan un plus para mejorar sus indicadores financieros. Recuerden que en finanzas corporativas a los inversionistas les interesa más que nada los indicadores financieros. Le interesa que tengas un mejor ROE, le interesa que tengas un mejor ROA, tu posición de cambio global, que sea muy buena, tu ratio de apalancamiento. Los inversionistas miran todos esos ratios, ¿ya? Y los derivados te ayudan a mejorar esto. ¿Cómo? Haciendo una serie de maquillaje financiero. Ahí entra la parte contable. Los derivados, como los forwards, son los más utilizados para mejorar esos ratios financieros. Los forwards y los swaps. Más que nada los swaps para mejorar la deuda, ¿ya? Y en la gestión de riesgos, que es primordial obviamente también, que va de la mano con la parte de planeamiento financiero, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tus ingresos son en dólares, ¿a ti qué te interesa? ¿Que el tipo de cambio suba o baje? Estando acá en Perú, ¿ah? ¿Qué te interesa? Que suba, ¿no? Pero ¿qué pasa si, como ahora que está bajando, qué pasa, por ejemplo, si nuestro flamante presidente termina de ratificar a tu causa, el señor Velarde, y termina de ratificar a Pedro Franklin? ¿Qué pasa con el dólar? Baja, ¿verdad? ¿Eso te conviene? Obviamente que no, ¿no? Entonces, ante ese tipo de eventos, ante ese tipo de eventos que nosotros no sabemos todavía a ciencia cierta, lo que le interesa al, al analista de planeamiento financiero es que los ingresos sean estables. Y como los ingresos tienen que ser estables y sobre todo los gastos tienen que ser estables, tratan de que estos flujos ya tengan un valor fijo. ¿Y cómo los fijo? Con un derivado financiero. Que específicamente con qué? Puede ser con un forward o con un swap, ¿ya? Puedo fijar mis flujos y ya con eso ya tengo mi presupuesto establecido. Porque ya no está variando ya mis ingresos y mis egresos. Ya tengo planificado mi presupuesto y puedo hacer mis respectivas inversiones. ¿Se dan cuenta? Los derivados tienen un peso muy importante en las finanzas corporativas, en la gestión de riesgos. Es muy importante saber cuándo coberturarte, cómo coberturarte. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda por ahí, alguien?
No tengan pena, chicos, ¿ah? Pueden levantar la mano. Listo. Mayoría manda. Entonces, vamos a empezar con el clásico, con el forward, ¿ya? Recuerden que para este webinar no vamos a hacer demostraciones ni aplicar fórmulas todavía, porque nos tomaría bastante tiempo. Acá lo que vamos a hacer es tener los conceptos bien claros y cuando ustedes vean las gráficas o cuando ustedes vean estos temas ya la van a tener mucho más claro y en un curso más completo se van a pasear. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un forward? ¿Qué es un forward? ¿O cómo yo interpreto un forward? ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de un forward? Hay dos posturas en un forward. El que compra y el que vende. El que compra, para la jerga financiera, es el que toma la posición larga o si no, se va largo o toma una posición long. Y la contraparte, que es la que vende, que es la posición corta o que se va en short, esas dos posturas tienen que tenerla bien claro. Eso es una jerga financiera, ¿ya? Si yo quiero comprar, me voy largo o me voy long. Si yo quiero vender, me voy short, me voy en corto. ¿Listo? Entonces, si yo quiero comprar, ¿qué estoy queriendo decir? ¿O qué es lo que interpreta mis expectativas? Que yo pienso que el tipo de cambio o el precio del instrumento al que yo quiero entrar con el forward va a subir. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo me voy en un forward de divisas, sol contra dólar, y yo quiero entrar largo en un forward, lo que yo estoy diciendo es que el tipo de cambio sol dólar va a subir más adelante. ¿Ya? Y esto se ve claramente en la gráfica. ¿Ya? Si yo establezco el precio forward, que es el precio de ahora que yo pienso que se va a dar en el futuro, que es F, está acá, F. Si este precio se cumple, habré predicho netamente el precio del dólar, ¿no? Pero si el dólar se va más allá de lo que yo pensé que cuando pacté el forward, entonces estaré ganando. ¿Por qué? Porque estaré comprando a un precio más barato de lo que está en ese momento, ¿verdad? Por el contrario, si mis expectativas no se cumplen y el tipo de cambio, por el contrario, cae por debajo de lo que yo pacté, que es F, por debajo de F, significaría que yo estaría comprando el dólar a un precio mucho más de lo que el mercado dicta en ese momento y estaría perdiendo la diferencia. ¿Ya? Entonces, me olvidaba decirles, chicos, los forward se pueden liquidar de dos maneras. ¿Ya? Por delivery forward, que quiere decir comprar el activo subyacente. O sea, si yo, por ejemplo, pacté mi tipo de cambio a 4 soles y el mercado dice que en realidad vale 4.20, entonces estaría ganando un diferencial de 0.2, ¿sí o no? Entonces, el pata que me va a vender los dólares, me lo va a vender a el precio que yo pacté, a 4 soles. 4 soles por dólar. ¿Se entiende? Yo estaría comprando todo a 4 soles. ¿Ya? Y ahí queda. Y ahí queda. Y no pasa nada. Si quieres, tú vas de frente, después vas y lo vendes a 4.20 en el mercado. ¿Ya? Pero la operación queda ahí. La parte corta te termina vendiendo a 4 soles y tú si quieres lo vendes a 4.20 en el mercado. Pero cuando es non-delivery forward, el forward se liquida, cuando digo se liquida, se cierra la transacción por diferencia. O sea, el día que vence el contrato, ven los precios y dicen, ¿cuánto está el dólar? Está a 4.20. ¿A cuánto lo pacté yo? A 4 soles. Entonces, ¿cuánto voy a ganar? La diferencia, ¿no?
La diferencia que sería 0.2 soles. Ese 0.2 soles por la cantidad de dólares que yo quería comprar es lo que yo estaría ganando. ¿Se entiende? Caso contrario, si el dólar termina cayendo hasta 3.80, que sería por la parte izquierda, entonces yo estaría perdiendo si yo estoy en la posición larga, porque yo lo estaría comprando a 4 soles por dólar cuando el mercado dice que está a 3.80 por dólar. Y se multiplica el diferencial por la cantidad de dólares que yo iba a comprar. Como dijimos, estos contratos, como son parte de los forward commitment, se liquidan sí o sí. Si se cumplió tu expectativa, bien. Si no, qué pena. Pero así es, se cumple la transacción, se da. Ahora, más adelante veremos cómo son los contingent claims. En la parte o la contraparte de la posición larga, que es el short, a él le beneficia que el precio no suba. Si el precio cae, él estaría ganando. Él estaría ganando. En cambio, si el precio sube, estaría perdiendo, ¿no? Es la contraparte nada más. Obviamente que el que se va en la posición corta significa que sus expectativas son a la baja, ¿ya? Vean la diferencia entre una posición larga y una posición corta. La posición larga, en teoría, tiene ganancias ilimitadas, ¿no? Porque no hay una limitante en el crecimiento del precio. En cambio, si el precio cae, caería hasta cero, ¿no? Los precios no serían negativos como esa vez que pasó con el precio del barril de petróleo. ¿Ya? No es en este caso. En cambio, en la posición corta, las ganancias son más limitadas, ¿se dan cuenta? Lo máximo que podrías ganar es todo el precio, ¿no? Todo el precio del dólar, si fuera un forward de divisas. ¿Ya? En cambio, tu pérdida podría ser brutal. Entonces, ya hablando en términos financieros y corporativos, ¿cómo es que yo utilizo los forwards entonces en la administración, ¿no? En finanzas o en riesgos? ¿Cómo yo veo este impacto de los derivados en tu posición, ¿no? En tu balance. ¿Saben? Cuando hablo de balance contable, ¿no? Los activos y pasivos de una empresa. En el mercado peruano, por ejemplo, lo que se ve es que hay dos monedas nada más, es soles y dólares. En otros países, tal vez como Europa, serán euro contra dólar, ¿no? O acá en Latinoamérica, peso argentino contra dólar, y así. Ya, acá es soles contra dólares, nada más. Es lo que está admitido por la SBS. Entonces, una empresa puede tener activos en soles o como también puede tener activos en dólares. También puede tener pasivos en soles y pasivos en dólares, al igual que su patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿a ti qué te interesa entonces? Que tus pasivos sean menores o mayores que tus activos. Depende, ¿no? Depende cómo lo veas ahorita. Por ejemplo, ¿qué te conviene a ti ahorita que tú estás en un contexto de, de tipo de cambio a la baja? ¿Qué te conviene? ¿Cómo debería ser la estructura de tus activos y pasivos en dólares, por ejemplo? Mayor deuda en dólares, ¿no? Si tú tienes mayor deuda en dólares, a ti te conviene porque el tipo de cambio está bajando. O sea, vas a necesitar menos soles para pagar tu deuda. Bien, esa es la lógica. Entonces,
¿Cómo te ayuda los derivados en esto? Aquí, por ejemplo, te hubiera convenido tomar una posición corta en el dólar, ¿verdad? Te convenía, ¿verdad? Tomar una posición corta en dólares. ¿Por qué? Porque como el tipo de cambio está cayendo, esa ganancia que tú tienes por ese diferencial, por la cantidad de dólares que tú vas a comprar, compensa, compensa los demás activos. Estarías ganando un excedente, ¿verdad? Esa es la idea. Así se juega en las finanzas. ¿Ya? Tienes que ver cómo está a la hora del momento de la decisión, cómo está tu estructura de balance, ¿no? Cómo están tus activos, cómo están tus pasivos, cómo está tu deuda. De acuerdo a eso, cómo están tus flujos. De acuerdo a eso, puedes establecer, como te digo, forwards o swaps, ¿ya? Para poder calzar esos flujos o poder compensar esa falta de dólares en tu caja, ¿no? Porque si bien puedes comprar dólares en spot, cuando digo spot es comprarlos a precio de ahora, puedes tal vez desaprovechar que más adelante pueda subir o bajar el dólar. Recuerden que uno nunca va a tener una bola mágica que prediga el futuro, pero muchos indicadores te pueden ayudar a anticiparte a otros movimientos, ¿no? Bien, aquí les presento una fórmula mágica en el que se ve cómo es que se da el precio del forward, o más que nada el precio futuro, ¿ya? Aquí entra a tallar la paridad de tasas de interés. Creo que aquí tenemos economistas, por si acaso. ¿No hay ningún economista? ¿O alguien que haya llevado teoría macroeconómica? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de teoría macroeconómica? Chicos, tienen que acordarse. Básico es. Bueno, ¿qué nos dice la teoría macroeconómica? ¿Ya? Vean su modelo Manden-Fleming. Ahí denle una repasada. Y se acordarán más que nada que dados unos supuestos, como son la perfecta movilidad de capitales, que cuando hablo de perfecta movilidad es que yo puedo invertir tanto en Perú como en Estados Unidos, como en Chile, como en México, como en Argentina. Y no tengo ninguna restricción en mover mi dinero, en pasarme del BCP al JP Morgan, en pasarme, no sé, del Interbank a Bank of America. No hay ninguna restricción. Eso es perfecta movilidad de capitales. No me cobran nada por mover mi dinero. ¿Ya? Expectativas racionales. Cuando hablo de expectativas racionales significa que todos los inversores en promedio invertirían en el mismo activo por lógica. Por ejemplo, si en promedio los inversores invierten en bonos del tesoro, tú como inversionista también deberías invertir en bonos del tesoro, porque es lo lógico, ¿verdad? ¿Se entiende? Y neutralidad al riesgo significa que no hay riesgo default. ¿Qué quiere decir? Que nadie le mete cabeza a nadie, que todos le pagan a todos. Aquí nadie debe a nadie. ¿Ya? Esos tres supuestos son claves para introducir lo que es la paridad descubierta de tasas de interés. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que un sol invertido acá en Perú puede ser lo mismo que invertir ese sol allá en el extranjero y me dará lo mismo. ¿Cómo se entiende eso? Hay que tener presente que cada país tiene su tasa y obviamente cada país tiene su moneda que fluctúa, ¿no? En este caso, yo para el ejemplo nomás estoy poniendo que yo estoy invirtiendo en Perú
y también voy a invertir en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el rendimiento aquí, que sería 1 más la tasa, tiene que ser igual a ese sol, ese mismo sol en Estados Unidos pasado al tipo de cambio de ese momento, que puede ser S sub T, que ya está convertido ahora en dólares, lo invierto en ese país. Lo invierto al mismo plazo con el que invertí ese mismo sol en Perú. Si yo invertí, por ejemplo, mi sol en Perú a 1 año, yo la inversión que haré en Estados Unidos también tiene que ser a 1 año, ¿ya? Pero ese sol lo debo haber convertido a dólares a inicios de año, obviamente, ¿no? Y cuando acabe mi inversión a 1 año en Estados Unidos, esa cantidad nueva de dólares que voy a obtener, las tengo que pasar a soles, a el tipo de cambio de ese momento, quiere decir al final de la inversión. ¿Van a ser lo mismo esos tipos de cambio? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, esa relación entre invertir acá e invertir allá tiene que ser la misma. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Listo. Entonces, continuemos. En paridad descubierta de interés hay un pequeño problema. Hay un pequeñito problema, ¿ya? Que en la paridad descubierta nosotros no tenemos idea de cuánto será el tipo de cambio al final de la inversión que haremos en Estados Unidos, por ejemplo. No sabemos cuánto va a ser. Así que es una variable incierta, ¿verdad? Como va a ser incierta, entonces vendríamos a hablar de un tipo de cambio esperado, ¿ya? Ese tipo de cambio esperado podemos fijarlo desde ahora. ¿Con qué? Con un derivado, con un forward. Chicos, ¿me disculpan un ratito? Porque hay bulla por acá. Un ratito, ¿ya? Ya, chicos, disculpen. Entonces, como este tipo de cambio esperado lo podemos fijar con un forward, que es este caso, porque estaríamos hablando del precio futuro del tipo de cambio, lo anticipamos con este derivado. Entonces, ya una vez que anticipamos este derivado, ya podemos saber cuál va a ser su valor. ¿Se dan cuenta? Simplemente sería despejando esta fórmula de la tasa de la paridad cubierta de tasas de interés. Y llegamos a esta simple fórmula de acá. ¿Ya? Esta fórmula de acá nos servirá más adelante para tener referencia en el valor del derivado. ¿Ya? Con esto se parte todo. ¿Listo, chicos? ¿Se entiende, no? Ya, chicos, me avisan si no entienden, por favor, ¿eh? Todavía tenemos un montón. Esto, ¿qué hice? Se saltó. ¿Dónde estoy? Ya. Bien, ya hablamos de los forward ya. Pero hay otro que vendría a ser como su primo. En realidad vendría a ser el primero.
el primero de todos, ¿ya? Porque el primer derivado que se gestó oficialmente, porque en realidad el primero registrado en la historia fueron las opciones con tales de Mileto. Sí, en Grecia ya se dio la definición de derivados. Increíble. Pero el que más resaltó, el primero, son los futuros. ¿Por qué? Porque el activo subyacente con el que nacen los futuros son los commodities. Los commodities hacemos referencia a las materias primas, ¿verdad? Como el trigo, la soya, la carne, el arroz, el oro, la plata, el cobre, el café también. Los futuros nacen de estas materias primas, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de un futuro con un forward? ¿Ya? Los futuros han surgido a través de un montón de transformaciones, regulaciones, dentro de las cuales podemos destacar que los futuros son como las empresas formales, ¿ya? Como los trabajadores formales. Y los forward son como los informales, ¿ya? ¿Se entiende? Hay bastantes desventajas de estar en la informalidad, ¿ya? A diferencia de los futuros. ¿Por qué? Porque en los futuros los mercados están regulados. ¿Qué quiere decir? Que hay un agente intermedio que puede compensar la contraparte que puede fallar, ¿ya? En este mercado organizado siempre hay dos partes. Siempre va a haber negociadores que quieran comprar y vender, ¿ya? Los contratos están estandarizados, están fijos, ¿ya? Siguen todas las reglas. Lo que no quiere decir que en los forward no haya reglas. Sí hay reglas, pero las reglas las establecen entre dos personas. En cambio, en los futuros, las reglas lo establece el mercado, ¿ya? Por eso se dice que es estandarizado. En cambio, el forward, el contrato se acomoda a las exigencias de las contrapartes, ¿ya? Cuando digo que hay intermediarios en los mercados que son regulados, significa que hay un, un intermediario que garantiza que se den las transacciones. Por si acaso, en los forwards podría darse el caso de que haya riesgo de default. ¿Qué quiere decir? Que una de las partes no cumpla, ¿ya? O sea, te pueden meter cabeza. Pero eso con el tiempo fue cambiando. Ahora ya no, es muy difícil que pase eso porque existen garantías previamente establecidas. Los bancos entre ellos establecen garantías de tal manera que cumplan con el contrato de derivado, ¿ya? Entonces en el futuro ya hay una institución, un clearinghouse. El clearinghouse es el encargado de garantizar que ambas partes cumplan, de tal manera que si alguien quiere comprar, el clearinghouse va a buscar a otro que va a vender, ¿ya? Pero tú no lo vas a conocer. Tú no sabes a quién le estás comprando, a quién le estás vendiendo. O sea, en la contraparte vas a ver al clearinghouse nada más, ¿ya? Y en la contraparte del vendedor ese vendedor va a ver solamente al clearinghouse. ¿Se entiende? De tal manera que tú no vas a ver a quién exactamente le estás comprando, le estás vendiendo, porque eso no debería interesar. En el forward sí. Por eso existe esa pequeña desconfianza y la utilización de garantías, ¿ya? Que, que previamente se establece. En el caso de los futuros, se requieren pagos de márgenes, ¿ya? Más adelante les voy a explicar qué son esos pagos, ¿ya? ¿Para qué son? Acá los mercados son transparentes porque la información que se publica de los precios de los futuros lo puede ver todo el mundo, porque el precio de los futuros fluctúa. Es como otro activo más que está en bolsa, va variando y tú lo puedes ver, todo el mundo lo puede ver, ¿ya? El término mark to market también lo vamos a ver con la parte de pagos de márgenes y liquidaciones, ¿ya? En el caso de los futuros,
las personas pueden cerrar posiciones antes de la entrega. ¿Qué quiere decir? Normalmente, en los futuros, normalmente, la gente trata de no quedarse con el producto, ¿ya? O sea, si yo quiero comprar, no sé, barriles de petróleo, pero yo no soy una petrolera, entonces yo para qué debería quedarme con el barril de petróleo. Obviamente yo solamente quiero sacarle el jugo al precio del petróleo, comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces, antes de que vence el contrato, porque cuando vence el contrato, hay una serie de gestiones para que tú te lleves el producto, pero la idea no es esa, ¿no? Los traders tratan de cerrar su posición. ¿Cómo cierran la posición? Si yo compro, antes de que vence el contrato, vendo. Si yo vendí, antes de cerrar la posición, compro. ¿Se entiende? De tal manera que al final el producto se queda con el clearinghouse. El clearinghouse es el que se queda con el producto. Obviamente tú también puedes quedarte con el producto siempre y cuando cumplas un montón de reglas que establece el clearinghouse, ¿no? Obviamente. Y las ganancias o pérdidas realizadas se ven diariamente, que quiere decir que mientras vaya fluctuando el precio, eso se va a ver reflejado en tus cuentas, ¿ya? Si hoy día estoy viendo que estoy ganando, porque el tipo de cambio de repente subió, eso se va a ver reflejado en mi cuenta. O sea, se va a ver, ahí va a aparecer cuánto estoy ganando, pero no significa que ya he ganado, porque el contrato sigue vigente hasta que venza, obviamente, ¿no? ¿Ya? Operaciones con márgenes. Las operaciones con márgenes, a ver si se me entiende esto, el clearinghouse lo que hace es a ambas partes, a la posición larga y a la posición corta, le pide que abran una cuenta con el clearinghouse, de tal manera que ambas partes ponen un margen inicial, o sea, una cantidad de dinero inicial, ambos, cada uno en su cuenta, y establece un margen mínimo para mantenerlo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si, en, si el día de hoy, si el día de hoy el tipo de cambio está 4 soles, hoy día inicia en 4 soles, ya tienes tu cuenta con el clearinghouse, y mañana, por ejemplo, para la posición larga, ya, si mañana, por ejemplo, el tipo de cambio ahora está 3.90, ¿quién está perdiendo? La posición larga, ¿verdad? Y eso se va a ver reflejado en qué? En su margen de cuenta. Le van a descontar esa variación de 0.1 por la cantidad de dinero, obviamente, que metió en su cuenta. Le mochan eso. Y ese dinero que se mocha en su cuenta de la posición larga se va a la posición corta. ¿Me entiendes? Si sigue cayendo el tipo de cambio, va a seguirle mochando la cuenta a la posición larga. Y esa diferencia se va a ir yendo a la posición corta. Si la caída del tipo de cambio sigue siendo otra vez más consecutiva, obviamente su margen va a ir reduciéndose hasta un cierto límite. En ese cierto límite, en ese cierto límite, el clearinghouse te va a llamar y te va a decir, oye, tu cuenta está al límite, tienes que reponer la cuenta. Si no, cerramos tu posición. Si tú quieres mantenerte en la operación, o sea, si tú quieres mantenerte en el derivado, vas a tener que reponer la cuenta, ¿ya? Pero si no, automáticamente el clearinghouse te cierra la posición y se lleva la ganancia la posición corta. ¿Se entiende? A esa llamada que hace el clearinghouse se llama margin call, ¿ya? El famoso, hay otra película, creo que se llama así también, Margin Call, creo. Sí, 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 así se llama. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Listo, chicos. Esto todo lo que les estoy mencionando
estas definiciones pertenecen al CFA, por si acaso. O sea, miren, esa cuando a las cuentas, a las márgenes, a las cuentas de márgenes, se les mocha ese dinero, ese, ese, ese mocho de dinero se le llama mark to market. O sea, me están haciendo el mark to market del día. ¿Por qué? Porque estoy viendo reflejada en mi cuenta si estoy perdiendo o estoy ganando. ¿Ya? Ese es el mark to market. Listo. Ya. Ahora vemos los swaps. ¿Qué son los swaps entonces? Los swaps, por si acaso, son aplicados más que nada a los bonos, a las deudas. ¿Ya? Yo cuando quiero entrar en un swap, porque hay dos tipos de swap. Hay un cross currency swap y hay un interest rate swap. ¿Ya? Un swap de tasas de interés o un swap de divisas. ¿Ya? El más conocido es el IRS, ¿no? El swap de divisas. Digo, el swap de tasas. ¿Qué quiero decir con esto? Con el término swap hablo de permuta, de cambio, de intercambio, de flujos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero intercambiar mi deuda, obviamente que en el IRS la única condición es que ambas deudas son en misma moneda. Si fueran en diferente moneda, ahí recién sería un cross currency swap, ¿ya? En el swap, ambas deudas tienen que estar en la misma moneda. En este caso son dólares, ¿ya? Voy a poner un ejemplo de dólares, ¿ya? Lo que vas a intercambiar más que nada es tasas, entonces. Porque si una vez que ya tienes fijada la moneda, entonces la única variable de riesgo que tú puedas intercambiar es la tasa de interés. Recuerden que los bonos pagan intereses, ¿no? Si tú, por ejemplo, te fuiste, no sé, al mercado peruano de moneda nacional y viste, por ejemplo, que tenías tasas de 6% o 7% y son las únicas tasas a las que tienes acceso en el mercado local, y accedes a estas, te metes a estas y compras deuda o emites deuda y terminas pagando 7% y dices, pucha, ya estoy pagando una tasa fija de 7%, pero ahorita que veo en el mercado, la tasa variable, la famosa tasa variable que es la LIBOR, está bajando. Ah, debía haberme metido una tasa variable. ¿Qué hago? Me meto un swap. ¿Cómo? Busco una contraparte, busco una contraparte que tenga una deuda en tasa variable, ¿ya? Que quiera intercambiar sus flujos conmigo. Obviamente que mis expectativas del movimiento de la tasa variable no van a ser las mismas que las expectativas de movimiento de la tasa variable de mi contraparte. Porque para mí, desde mi perspectiva, yo estoy viendo que está bajando la tasa, pero para la contraparte puede ser que esa caída es momentánea y más adelante se va a disparar. Y él también está interesado en cambiar porque él cree que va a subir la tasa y su costo de endeudamiento se va a agrandar. Entonces, ambos acuerdan en intercambiar flujos. ¿Qué flujos van a intercambiar? Obviamente, una tasa fija y una tasa variable, ¿no? De tal manera, por ejemplo, en este ejemplo de acá, este ejemplo es con intermediario, ¿ya? Hay un intermediario. Recuerden que en el caso de los futuros había un intermediario. En los swaps, normalmente hay un intermediario. No es como un mercado regulado, sino que es un dealer, ¿ya? Es alguien que su chamba es buscar contrapartes. Tú lo llamas al intermediario y le dices, oye, quiero entrar en un swap. Ya, entre un swap conmigo, no hay problema. Yo te digo mis tasas. Ah, ya. Y él, aparte de hacer un swap conmigo, se va a encargar de buscar a alguien para hacer un swap también. ¿Se entiende? O sea, hay dos swaps, pero el intermediario es el que hace de ambas partes, ¿no? Para el banco A y para el banco B, ¿ya? Supongamos que el banco A es el que está pagando tasa variable, ¿ya? Y es el que cree que la tasa LIBOR va a subir, ¿ya? Él piensa que la tasa LIBOR va a subir.
Así que quiere cambiar su deuda en tasa variable por una deuda en tasa fija, porque él cree que su tasa va a subir. Entonces, él pacta con el intermediario financiero y le dice, oye, yo te voy a pagar mi LIBOR, pero tú cuánta tasa fija me vas a pagar. Ya, y él me dice, tú vas a pagar 5.95%. Acá no interesa el nominal, ¿eh? Acá puede ser 100 millones, 200 millones, 300 millones, lo que sea. ¿Ya? De tal manera que él va a pagar LIBOR y a cambio va a recibir una tasa de 5.95. O sea, está recibiendo 5.95 y está pagando el LIBOR, ¿ya? Entonces, si él está recibiendo tasa fija de 5% y aparte, escúcheme bien, aparte, el banco A tenía otra deuda, o sea, tenía otra deuda que era 6%. Entonces, ¿cuánto es su deuda neta en flujos? Aquí en el ejemplo. El banco A había pactado un swap con el intermediario financiero, pagando LIBOR y recibiendo 5.95%. Pero aparte, él tenía su deuda en dólares con el cual pagaba 6%. Él antes del swap solamente tenía esto. Antes del swap solamente tenía esto. El banco tenía su deuda a 6%. Ya, 6%. Siempre pagaba todos los años 6%. Se metió al swap y ahora paga LIBOR y recibe 5.95%. ¿Cuánto es su deuda neta en tasas del banco A? ¿Alguien? Toque, chicos, al toque que se va la hora. 0.05, 0.05 más LIBOR. Muy bien, Edwin. Claro, es 0.05% más LIBOR, porque recuerden que él está pagando el LIBOR. O sea, se resta la deuda inicial, 6%, con el ingreso final, que es 5.95%. Entonces sería LIBOR más 0.6%. Lo mismo sería para el caso del banco B, que el banco B tenía una deuda inicial que pagaba LIBOR y cuando se mete al swap, ahora él recibe LIBOR y a cambio paga 6.05%. Entonces, ¿cuánto es su deuda neta del banco B en tasa? ¿Cuánto es su deuda neta? 6.05%. Claro, ¿no? Recibe LIBOR, paga LIBOR, se van. Y solamente ahora paga 6.05%, porque ese era el objetivo del banco B. El banco B ya no quería pagar LIBOR, ahora paga una tasa fija. En cambio, el banco A ahora paga una tasa variable más un spread, ¿no? De 0.05%. Ambos son felices ahora, cada uno por su lado. Si se cumplió sus predicciones, eso es muy diferente. Pero ya cumplieron con el objetivo, que era cada uno cubrir su posición. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Uno pierde siempre. Siempre, siempre. Siempre pierde uno. Eso tenganlo por cierto. Es casi como una suma cero. ¿Ya? Es una suma cero, chicos. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Suena cruel, pero así es, chicos. Y acá hay un formato de cómo se hace un contrato swap. Por ejemplo, la fecha de contratación, el 10 de febrero del 2019. ¿Cuándo se hizo efectivo? El 15 de febrero del 2019. La convención de días, que recuerden que hay feriados y hay días hábiles, ¿no? Calendario, normalmente utilizan el calendario estadounidense. Cuando termina, metes un swap a 3 años, ¿ya?
15 de febrero de 2022. Por ejemplo, aquí hay una parte que es COFIDE, un banco de cooperación, digo, un banco de desarrollo peruano, y JP Morgan. ¿Cuál es el monto? 20 millones de dólares. ¿Cuál es la tasa fija que va a pagar? 6.05 anual. Cálculo de tasa, 360 días. ¿Qué días va a pagar? El 15 de febrero, el 15 de agosto. Pagos que son pagos semestrales, ¿no? Pagos semestrales. JP Morgan va a pagar la tasa variable, ¿no? LIBOR a 6 meses. Monto es el mismo. La convención, mírame, eso es real, 365. Montos, digo, fechas en los que hace el pago son los mismos. Obviamente tienen que ser los mismos, ¿no? Así es un contrato, ¿ya? Y por último, las opciones. Las opciones creo que es de los más conocidos y los más fáciles, porque aquí hablamos, como en los contingent claim, que una opción te da el derecho, pero no la obligación de ejercer la transacción. ¿Qué quiere decir con esto? Si se cumple el evento que yo preveí, hago efectiva la transacción. Por ejemplo, si yo quiero hacer una opción de compra, que es una call option, quiero decir que yo voy a comprar cuando el precio de mercado sea mayor al precio de la opción, al precio pactado, ¿ya? Si el precio de la opción, o van dicho, si el precio de mercado es mayor al precio que yo pacté en la opción, entonces yo ejerceré la opción, obviamente, ¿no? Ejerces la opción y así ganas la diferencia. En cambio, si el precio de mercado está por debajo del precio de la opción, del precio pactado, obviamente no voy a ejercer porque estaría perdiendo, ¿ya? Estaría perdiendo si lo ejerzo, así que no ejerzo nada. Entonces, ¿qué pierdo entonces si me meto a esta opción? El precio por adquirir ese derecho, la prima, la prima de la opción, ¿ya? Esa prima es lo que tú estarías perdiendo por entrar en la opción. Obviamente la prima es pequeña. Esa es la ventaja de las opciones. ¿Sí? Tal vez la prima es pequeña, pero las ganancias son grandes si es que se cumplen, ¿ya? Lo único que perderías en una opción cal es la prima, ¿ya? O sea, que la diferencia entre el precio de mercado y el precio pactado deben ser mayor a la prima, o sea, mayor a lo que tú pagaste, para que tú recién puedas ejercer. O sea, tú no puedes ejercer acá, por ejemplo, cuando está entre 120 y 140. Tú no puedes ejercer ahí, tienes que ejercer un poquito más, ¿qué será? Pues 129 más o menos. Ahí recién estarás ganando, porque ya es mayor a la prima, esa diferencia de precios, ¿no? En el caso de la put option, que es una opción de venta, es igual que en las forward, solamente que aquí a ti te conviene que el precio caiga. Ya, si el precio cae, obviamente tiene que caer más por debajo de la prima, ¿no? Del precio que calculaste, ¿ya? Eso es lo sencillo de las opciones. O sea, lo que puedes perder es la prima, el derecho de vender. Aquí sería el derecho de vender. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Ejemplo. Ejemplo acá. Por ejemplo, por ejemplo, si yo me voy en una opción no sé, opción del oro. Esto es un supuesto nada más. Si el precio del oro ahorita, ahorita está en 120, en 120, y yo me voy corto porque yo escuché por ahí que la economía ha subido, que todos los países ya han aperturado su economía, que ya las industrias están demandando más, que
que los inversionistas ya no son adversos al riesgo, ya están comprando acciones como locos, entonces el oro se va a ir al piso. ¿Por qué? Porque el oro solamente es un activo de refugio. Nada más sirve cuando hay crisis o cuando hay miedo en el mercado. Nada más. O sea, ahí nomás aumenta su demanda, pero ahorita no. Entonces, si todo está bien, yo predigo que el oro va a caer, el precio del oro va a caer. Entonces me tomo una opción put sobre el oro. Y digo, yo voy a pagar una prima, digo, ¿cuánto me va a costar la prima? No sé, una prima por comprar, no sé, 10 kilos de oro. 10 kilos de oro ya, 10 kilos de oro por 120. Por ese precio ese es el precio de mercado, 120. Pero el precio de la prima, el precio de ejercicio, digo que va a ser 115, ¿ya? 115. Y la prima me va a costar $10. $10 por lingote, ¿ya? Ahí multiplica. Tu prima, 10 lingotes por la prima, serían $100, ¿verdad? $100. Eso es lo que estarías pagando tú, $100 por tus 10 lingotes de oro con precio de mercado, con precio de ejercicio de 115. Y efectivamente ves que el precio del oro se va hasta $100, ¿ya? Cuando tú previste que se iba a caer en un mes, ¿ah? Recuerden que aquí tienen que ver el plazo. ¿Cuándo crees que va a caer? ¿De acá a un mes? ¿De acá a 3 meses? ¿A 6 meses? ¿A un año? Ya no hay más de un año ya no hay. ¿Ya? En teoría sí, pero en la práctica no hay. ¿Ya? O sea, así lo vas viendo. ¿Ya? Si cayó a 100 obviamente ganaste el diferencial, ¿no? Ejerciste. Puedes ejercer la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? De 100 con 115. $15, ¿no? $15 por la cantidad de lingotes que compraste, de kilos de oro que compraste, disculpa. Serían 10 kilos por $15. ¿Cuánto estarías ganando? $150, ¿no? ¿Cuánto gastaste? $100, ¿verdad? ¿Cuánto ganaste? $50. ¿Cuánto fue tu retorno? 50%. En un mes. Buena plata, ¿no? Y así. ¿Se entiende, no? Ya. Y los derivados de créditos, más que nada, para eso vean The Big Short, pues, vean The Big Short, muy buena. Estos productos derivados son los que llevaron a la crisis financiera del 2008, pero más que nada, ¿qué es un derivado de crédito? Un derivado de crédito hace referencia a una opción, pero relacionada a un evento de crédito. Por ejemplo, si una empresa emite bonos, emite deuda, emite bonos en el mercado internacional y de repente pasa, no sé, un escándalo dentro de su gobierno corporativo, de repente el gerente hizo operaciones truchas, quiso adelantarse al mercado, o de repente hicieron mal gestión de su cartera y hay mayor tasa de morosidad, todo eso. Si pasa eso, eso va a repercutir ¿en qué? En su calificación crediticia, ¿verdad? Si repercute en su calificación crediticia, entonces ese bono pierde valor. Y si ese bono pierde valor, la gente va a comenzar a desprenderse de ese instrumento. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un inversionista que compré ese bono? ¿Cómo yo me protejo de ese tipo de eventos? ¿Ya? Obviamente yo no me voy a meter en cualquier instrumento, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo me meto porque yo lo viví en esa empresa y de repente más adelante puede pasar eso? Entonces, ¿qué pasa?
yo me voy a una aseguradora, ¿ya? Porque en realidad los, los vendedores de CDS son como una aseguradora. Ellos te cubren de este tipo de eventos. ¿Y qué hacen? Si llega a pasar ese tipo de evento de crédito, ellos te compran el instrumento que perdió valor y te devuelven el valor inicial de mercado de ese mismo instrumento parecido, ya de un instrumento parecido. O sea, comprarían, te compran tu bono que ya bajó de valor, obviamente, y te devuelven un bono que es similar al bono que tuviste, pero con un valor que refleje su valor de verdad, su valor razonable. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Te aseguran que ese bono, por más que se caiga, te van a devolver tu plata. Por eso está el bond user. El bond user es el que emite el bono, él entrega este papel que es el bono, el bond holder, que es el que compra los bonos, el inversionista, va a la aseguradora, compra el CDS a la aseguradora, que es un CDS seller, y a cambio de esa cobertura, él va a pagar unas primas, un porcentaje que lo establece el mercado, obviamente, o lo establece la misma vendedora de estos CDS, ¿ya? Y así se cobertura, ¿ya? Lo que hicieron en The Big Short, por ejemplo, Christian Bale, lo que hizo, bueno, el personaje principal, lo que hizo es especular, pero su especulación fue fundamentada, ¿ya? Porque él se fue contra el mercado. Irse contra el mercado es decir que tal industria va a caer, ¿ya? Tal industria va a caer y él apostó a los bonos subprime que iban a perder calificación crediticia, que iban a entrar en mora tarde o temprano, ¿ya? Y compró un montón de CDS, pero obviamente. Y CDS, pero por valores astronómicos. Muchos de ellos se rieron pensando que todavía estaban en el boom de la industria inmobiliaria, ¿ya? Pero no vieron la realidad. ¿Ya, chicos? Les recomiendo que vean la película. Y lo último, chicos, más que nada, los derivados financieros aquí en el mercado local, por parte del BCR, son fundamentales. No sé si habrán visto, no sé, la página del Banco Central. ¿Alguien ha visto la página del Banco Central? ¿Qué hace el Banco Central? A ver, ¿qué hace Velarde? ¿Alguien sabe? ¿Sabe qué hace el Banco Central? Dicta políticas monetarias. Ya, claro, dicta políticas monetarias. Políticas monetarias, pero ¿cuáles? Pues, ¿las convencionales o las no convencionales? Inyecta dinero en la economía. Los swaps de política monetaria, exacto. Swaps de política monetaria. El BCR también aplica derivados y uno de sus derivados más conocidos es el swap cambiario que lo implementó en el 2014, ¿ya? Esta ventaja de utilizar estos swap cambiarios, a diferencia de comprar y vender directamente del mercado, hacen que el Banco Central no utilice sus reservas internacionales. ¿Me entienden? Porque comprar y vender es muy difícil. Recuerden que las reservas internacionales son una de las variables económicas que ven todos los inversionistas a nivel internacional que quieren venir acá a Perú, ¿ya? Una de las variables económicas más importantes a la economía peruana le conviene que las reservas internacionales incrementen. Imagínate que, no sé, no hubiera swaps cambiarios, todo el banco estaría solamente comprando y vendiendo. Qué aburrida esa chamba, ¿no? Bueno, no es divertido. Aparte de utilizar los CDS, los depósitos a plazo, los overnights, aparte de eso están estos swaps, ¿no? Estos swaps cambiarios permiten que no utilicen sus reservas de tal manera que tengan la misma lógica que los swaps comunes que hemos visto hace rato, ¿ya? Ellos ven, ellos no inyectan dinero, pero tampoco retiran dinero, ¿ya?
ellos hacen un intercambio de sol por dólar, ¿ya? Cuando hay bastante demanda de dólares, como es en el caso estos últimos meses que ha habido acá, si se ve cómo ha ido evolucionando el tipo de cambio, por ejemplo, en estos últimos meses, podemos apreciar la cantidad de dólares que ha habido. Esa cantidad de compras y ventas netas que ha habido es porque el swap cambiario no fue suficiente, ¿ya? Ha habido tremenda cantidad de demanda de dólares estas últimas semanas que ha sido inevitable que compre o venda dólares el BCR. Pero imagínate que no hubiera habido swaps. Estas ventas, por ejemplo, miren, en el 2016 al 2020 se vendieron cerca de 6.646 millones de dólares en reservas internacionales en 4 años, ¿ah? Pero esto fue compras, ¿ya? Pero aquí en Perú nomás, en este año, en este año nada más, 2021, miren cuánto se vendieron. Se vendieron 5.260. Se vendió un montón. Pero esto pudo haber prácticamente triplicado, cuadruplicado si no hubieran habido swap cambiarios, ¿ya? La gran ventaja de usar estos swaps es que no entra ni sale dinero, pero recompensa a aquellos que quieren especular, obviamente, ¿no? Porque la mayoría de gente aquí que entra, obviamente entra por especulación en el mercado interbancario, ¿ya? Las presiones internacionales, por ejemplo, como en Estados Unidos, creo, reunión de la Fed que hubo, ¿alguien sabe qué dijeron? ¿O qué evento internacional se dio para que también bajara el dólar? Profesor, ¿Sí? profesor, una preguntita. ¿Qué significa los swap? ¿Swap? No, no. Los swaps cambiarios o los swaps Mm, normales. sí creo, swap, no, algo así. Swap, ya, un swap es un instrumento que intercambia flujos, ya, viene de la palabra permuta, permutar, cambiar, intercambiar, ya, intercambiar flujos. Yo quiero cambiar, no sé, pues, $100 por su equivalente en euros, ya. Yo quiero cambiar, no sé, pues, $100 por su equivalente en soles, ya. Pero ¿cuál es el chiste de yo querer cambiar eso? Que estos flujos que yo estoy cambiando están sujetos a una tasa, ¿ya? O sea, yo no voy a cambiar soles por dólares sabiendo que van a valer lo mismo, ¿no? No tiene sentido. Tiene que haber otro factor de riesgo más, que es el riesgo de tasa, ¿ya? Y esos flujos se intercambian por un plazo determinado, ¿no? Que se establece en el contrato, obviamente, ¿ya? Y al final de ese intercambio de flujos, al final del contrato, se intercambia el monto final. Recuerden que estas operaciones se hacen por nominales, montos establecidos, intercambios de, no sé, 200 millones de dólares por 200 millones de dólares equivalentes, pero en euros, ¿ya? Cada uno en su tasa. Una tasa en Libor y otra en Euribor, por ejemplo, ¿ya? Ahorita no me da tiempo para poner las fórmulas porque ya estaremos en una superclase. Sí, chicos, esto es más que nada para captar su atención.